hablar sobre los textos de Lidia Fernández y Lucía Garay. En primer lugar, tenemos que reconocer que una institución no es algo simple. Combina aspectos individuales, materiales y sociales. Esto funciona a través de tres fuerzas: lo instituido, lo instituyente y la institucionalización. En el primer capítulo se nos habla que las instituciones cumplen una función protectora porque sus normas se internalizan desde las infancias. Esta internalización se apoya en sentimientos profundos como la culpa o el miedo a la exclusión y permite que las normas regulen nuestra conducta. Pero cuando esto falla, aparece el castigo o la vigilancia. A la vez, las instituciones también preservan la distribución del poder y por eso producen tensiones entre lo que muestran y lo que ocultan, especialmente en relación con los conflictos y las desigualdades que sostienen. Por otro lado, tenemos la transgresión institucional, que genera sufrimiento porque pone en riesgo la pertenencia al grupo y puede provocar sanciones sociales y políticas. Y dentro de los establecimientos las personas conviven con un espacio que da seguridad, pero también genera frustración, renuncias y conflictos. Pasando al capítulo 2, Fernández nos explica cómo entender a las instituciones de un enfoque dialéctico y multidimensional. Primero nos aclara que la palabra institución tiene dos sentidos. Por un lado, refiere a normas y valores sociales muy significativos, como lo son las leyes, y por otro, el proceso dinámico donde conviven lo instituido, que es lo que establece, y el instituyente, que representa la crítica y el cambio. Para analizar una institución es importante reconocer que cualquier hecho humano está influido por muchos factores. De esta interacción surgen dos grandes ejes de sentidos. Por un lado, las significaciones psicoemocionales y por otro, las significaciones políticas, las cuales dependen del lugar de cada uno que ocupa en las relaciones del poder. Luego, Fernández nos propone un modelo de análisis que tiene tres componentes: las condiciones, los resultados y el estilo institucional. Este último se define con fuerza porque permite sostener la coherencia interna. También se nos hablan sobre los componentes básicos, diciendo que un establecimiento educativo solo puede existir si cuenta con ciertos elementos: un espacio, personas, un proyecto, una tarea y sistemas de organización. Con el tiempo, todos estos elementos generan la cultura institucional, que incluye desde los objetos materiales, las representaciones, hasta componentes más complejos como el modelo institucional, la ideología y la novela institucional. Capítulo 4 de Lidia Fernández habla de algunas condiciones estructurantes del funcionamiento institucional. En la primera diapositiva tenemos los principales resultados en el funcionamiento institucional, como la ubicación de establecimiento, que habla del espacio geográfico, el edificio y sus instalaciones, los tiempos en su dimensión histórica, los recursos materiales, las personas, los sistemas de organización que pautan conducta e interacción, el currículum, red de relaciones entre los grupos y sistemas. La tarea educativa consiste en dirigir el comportamiento de los sujetos en educación hacia ciertas formas deseables. Dentro de ellas pueden hallarse todos los contenidos definidos a lo largo de la historia de diferentes comunidades. La dinámica del que aprende y del que enseña. La educación en su dimensión de transformación de otro a una forma de vida y comportamiento se produce a través de vínculos profundos de identificación y de estructuraciones cognitivas de progresiva complejidad. La inserción socio-institucional de establecimiento dice que el conocimiento de la ubicación contextual del establecimiento es importante por lo menos en dos sentidos. Del tipo de contexto y el tipo de inserción dependerá gran parte del grado del poder institucional y su grado de estabilidad dinámica, y del contexto proveniente de las demandas y los materiales para la actividad institucional, y a él se vuelcan sus productos. El espacio habla de que el edificio, las instalaciones y el equipamiento conforman el ámbito dentro del cual se establece la trama de relaciones en la que se desarrolla la tarea institucional. Está el trabajo pedagógico, y en la historia habla de la importancia de la historia institucional, que es uno de los aspectos menos trabajados en la literatura específica. Nombra los momentos de crisis y los significados sintetizados en el apartado anterior, retorna a la vida institucional en los momentos de crisis.
Y habla del objeto significado, que es la institución alude a una parte de la función social de educar, que se delega en unidades concretas. Su creación es legítima por la necesidad de garantizar la transmisión cultural y asegurar la continuidad del grupo social más allá de sus realidades en las complejidades sociales. Por último, vamos a hablar de Lucía Garay y de algunos conceptos para analizar instituciones educativas. Lucía Garay trabaja la institución desde una mirada que combina lo sociohistórico con lo organizacional, subrayando que las instituciones son construcciones dinámicas que estructuran la vida social y producen subjetividades. En esta próxima diapositiva vamos a ver a la institución como construcción social. Para Garay, las instituciones no son simples organizaciones o edificios. Ahora, en la próxima diapositiva vamos a hablar de lo instituido e instituyente según Garay. Lo instituido es lo que ya está establecido y lo instituyente es una fuerza de innovación, conflicto o transformación que irrumpe desde dentro o desde fuera. Luego, en la próxima diapositiva vamos a hablar de las condiciones estructurales del funcionamiento. Algunas pueden ser la cultura institucional, los recursos, el contexto social, las relaciones de poder y la organización del trabajo. Garay también habla sobre la escuela y los clubes, que para ella ambas son instituciones con fuertes funciones socializadoras. Por eso pusimos varias características de la escuela y de los clubes. En la próxima diapositiva vamos a hablar de las coincidencias generales. Algunas pueden ser que las instituciones son construcciones sociales, que producen subjetividades y que tienen una función social. Ahora vamos a hablar sobre las diferencias en el enfoque de las dos autoras. Lucía Garay, su enfoque es más centrado en la cultura institucional, las prácticas y los sentidos. Y Lidia Fernández es más sistemática y analítica. Luego de ver las coincidencias y las diferencias de los enfoques de las autoras, llegamos a la reflexión final de que Lucía Garay y Lidia Fernández conciben a las instituciones como construcciones sociales dinámicas, atravesadas por tensiones entre lo instituido y lo instituyente. Las condiciones estructurales y la cultura institucional permiten comprender cómo funcionan la escuela y los clubes. Gracias.